Hoy sí vamos a recordar tiempos maravillosos, tenemos una excelente música. Él es Lucho Bowen Jr. Bienvenido, Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias Olga, gracias Néstor. Agradecido por la invitación y poder compartir estas canciones. Muchas gracias. Además, una voz que parece una campanita, muy bien deliciosa. puesta, deliciosa, suave, tierna. Qué voz tan exquisita, felicitaciones, Bueno, muy con mucho bonita. gusto. Hoy también estará con nosotros don Jairo Agudelo, un hombre que conoció de cerca a Lucho Bowen y quien es además, me pasa el dato Néstor, el padrino de Lucho Bowen Jr. Don Jairo, enhorabuena, bienvenido, ¿cómo está? Pues un cordial saludo para todos los televidentes de Televid, un agradecimiento muy especial para doña Olga, para don Néstor Armando por brindarme la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, Lucho Bowen, yo creo que cuando se habla de Lucho Bowen, yo no sé si estoy haciendo mal, pero creo que de esa época los dos más representativos en este género eran Lucho Bowen y Villafuerte. Bowen, Villafuerte y luego él como solista. Y Óscar Agudelo, ¿estoy equivocado? No, no está equivocado. Lo que pasa es, en el Ecuador hubo una trilogía muy importante. Con Julio Jaramillo. Que la trilogía era Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, Julio Jaramillo en su respectivo orden. Pero el dúo Bowen-Villafuerte marcaron una época porque pues, ellos llegan acá a Colombia y vienen precisamente pues, para un programa radial por 15 días, contratados por La Voz de Antioquia, y un programa que era dirigido por Pablo Emilio Becerra. El cabezón. Sí, y tenían contrato por 15 días y ese contrato se convirtió en 6 meses. Y es así pues como empieza pues a triunfar Bowen Villafuerte acá en Colombia, que llegan por a inicios de la década de los años 50 y con mucho éxito. Y usted sabe que el pionero de la música en Colombia, el pionero pues de las casas disqueras, pues fue don Antonio Fuentes, quien lo llevó a grabar a Discos Fuentes, y dentro de esos primeros temas, Ese era Lucho Bowen. ese era Lucho Bowen. Ok, venga, ¿quién era Lucho Bowen? El hijo de Lucho Bowen nos lo puede responder muy bien también. ¿Quién era el ecuatoriano Lucho Bowen? Lucho. No, pues te cuento, mi papá se crió en el campo. Él nació en Guayaquil, pero él se crió en el campo con su abuelita. Pues era una persona, se podrán imaginar ustedes, muy sencilla, o sea, demasiadamente humilde, y pues tenía un carisma muy especial con todos sus amigos. Él podía estar en el sitio más distinguido, pero él era una persona muy sencilla. Le gustaba así mucho la lectura, gran artista, se preocupaba siempre por digamos, su presentación, su forma de hablar, muy profesional. Pero eso te puedo contar de mi papá, siempre una persona pues muy carismática con la gente. El único varón entre los 8 hijos, usted. Sí, el único, todas son hermanas, todas son ¿Y mujeres. desde siempre quisiste seguirle los pasos al papá? Qué buena pregunta, mira, yo tenía más o menos unos 6 años cuando mi papá me llevó a una reunión y me puso a cantar. Había un tema que me acuerdo como si fuera ayer, se llama Ladrona. Y Cántanos un pedacito, Lucho. les voy a Así a cantar capela. como lo canté cuando tenía Ah, lo 6 tenemos años. aquí. No, que nos lo No va a está, cantar. no está, pero se los voy a A ver. Capela. Ladrona, porque te llamo ladrona, porque siempre tú lo has sido desde que te conocí. Creo no te hayas olvidado cuando fui tu enamorado y las cosas que perdí. He perdido mucho tiempo, tanto de los pensamientos y hasta el propio corazón. Bueno, más o menos decía así. ¡Hermoso! A los 6 años. A los 6 años obviamente no cantaba así, ¿no? Pero bueno, el señor, el amigo de mi papá, creo que los primeros 5.000 pesos me los gané cantando Ladrona. 5.000 pesos, pero Ave eso es una María, fortuna. Dios mío, un capital para muchas cosas. Pero por favor. Qué bueno. Jairo, sigamos hablando de esos pasos, de cómo empezó a convertirse Lucho Bowen en la figura que fue en vida y sigue siendo después de haber fallecido. Bueno, sucede que Lucho Bowen empieza pues su labor artística. Estuvo estudiando en una academia Rosalinda
y allí descubrió su buen timbre de voz y apoyado nada más ni por nadie menos que por Nicasio Safadi. Empieza esa carrera, entonces él decide ir a buscar emisoras y allí se encuentra un programa que se llama El Álbum de los Recuerdos en Radio América del Ecuador, y allí está como animador. El director de ese programa es un señor Lucho Albán, y el animador es nada más ni nadie menos que el maestro Julio César Villafuerte. Estaba muy Él era muchacho. locutor, Villafuerte. Él era locutor y era quien animaba ese programa, y allí empezaron los dos y se dieron cuenta que podían Que hacían buen conformar dúo. Él era de buen dúo. Manabí, ¿no? No, él era de Hippie Japa. El que era de Manabí era este señor Lucho Albán, pero de Manabí, Villafuerte era de Hippie Japa. Y Lucho sí nació en Guayaquil, nació un 11 de agosto del año 1926, y Villafuerte pues del año 28, de 1928, y ellos ya triunfan en el Ecuador. Es un dueto pues bastante joven. Cuando vienen acá a Colombia, ya vienen pues con sus temas conocidos. Espere, escuchemos un momentico. Ese es el maestro. Ese que estamos Ese es viendo. Lucho Bowen. Oigamos, oigamos. Déjame, te suplico, por favor, ya no quiero verte más, ni encontrarte en mi camino. Ya no quiero más tu amor, ni saber de tu destino. Déjame solo, no me importa lo pasado, ni el presente de tu vida. Mucho daño me has causado y mi alma está perdida. Mucho daño me has causado y mi alma está Era solista, perdida. ¿no? ¿Qué siente Lucho Bowen Jr. al ver a su papá ahí con esa voz tan maravillosa? No, él era un prodigio con su voz, tenía un timbre muy especial, muy parecido pues la tierra de Ecuador, precisamente en Guayaquil dio unos timbres muy hermosos como el de Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, y pues mi papá Lucho Bowen son unos timbres muy especiales, muy característicos, que pues se llamó la trilogía de Ecuador. Cuando llegaron a Colombia llegaron más o menos por la misma época, y fue recordado y sigue siendo recordado por la gente ese tipo de canciones, ese tipo de música con estos timbres tan característicos que son unos sopranos, unos tenor líricos. Pero además de eso hay algo bien interesante, y es que la música ecuatoriana, los cantantes ecuatorianos, si no tuvieran ese tipo de requinto que tienen, como un requinto lastimero, que tiene un timbre muy especial, sería diferente, ¿o me equivoco, Lucho? La tierra del pasillo es Guayaquil, Ecuador, o sea, es la tierra del pasillo donde se vive el pasillo del sentimiento, ese pasillo melancólico, ¿no? Y obviamente el toque que le dan ellos al requinto es muy especial. Por eso siempre que vamos a hacer una grabación, recurrimos a personajes muy amigos de nosotros, que son o de tierras ecuatorianas o de Nariño, ¿no? De Pasto, porque tienen un sabor especial para esta música. Lo que pasa es que el pasillo colombiano Es más fiestero. es más fiestero, y el pasillo ecuatoriano, él lo acaba de decir, es melancólico. Por eso, si usted, por ejemplo, recuerda los temas de Francisco Paredes Herrera, por ejemplo, Lamparilla, todos temas son temas que demuestran melancolía. Pero de todas formas, el pasillo Ecuador es una región importantísima, muy rica en folclore, en el pasillo y una cantidad de temas que hicieron historia, pues. Y hablando de temas que hicieron historia, ¿cuál es la siguiente canción que nos vas a interpretar, Lucho? Me parece que sigue ahí 5 centavitos, un bolero de Héctor Ulloa, colombiano. El Chinche, el Que también Chinche. interpretó muchísimo De tu Don padre, Chinche. ¿no? Lo interpretó, incluso tiene una historia muy curiosa porque él lo iba a grabar primero que Julio, pero faltaba un solo tema para terminar la producción y decidieron grabar otro y le dejaron posteriormente para que Julio Jaramillo lo grabara, y fue éxito en la voz de él. Y ojo, este es un tema del Chinche Ulloa, de nuestro Chinche Ulloa, el De Don actor Chinche. de Don Chinche. Ah, ¿verdad? Don Chinche. Es el autor de esa canción. 5 centavitos. Escrita por Héctor Ulloa en la voz de Lucho Bowen Jr. hoy en Enhorabuena.
Canciones corticas que lo dejan a uno antojado de que Sí, repita. Además, como una con voz de ganas. verdad muy linda. Bellísima, bellísima. Sigamos en esta historia, don Jairo, de la vida artística de Lucho Bowen. Entonces se viene el locutor, que era Villafuerte, con Que Lucho era Bowen. Villafuerte. Para Colombia. Estamos hablando de finales de la década de los 40. Y llegan a los programas Llegan. de escenario de La Voz de Antioquia, cuando hacían radio en vivo, me imagino. Que los programas eran en vivo y estos programas se dedicaban a buscar las nuevas voces de Colombia, los nuevos talentos. Y como le comenté anteriormente, llegan por 15 días, pero ese contrato se fue a 6 meses. Se extendió bastante. Ya después don Antonio Fuentes lo El lleva a dueño de grabar, Discos Fuentes. el dueño de Discos Fuentes se lo lleva a grabar y ahí es donde viene dentro de las primeras grabaciones ese tema importantísimo que es como el himno de Bowen y Villafuerte, de ese gran maestro pues ecuatoriano como es Julio César Villafuerte, pero este tema es de la autoría de un palmireño, don Kiko Bejarano. Kiko Bejarano es el autor de Corazón Prisionero y ese fue uno de los temas bandera sin dejar pues Demeritar los otros. demeritar los otros, como por ejemplo Alma Lojana. Muchas personas dicen que Alma Lejana, no, es Alma Lojana porque este tema se refiere a una dama ecuatoriana de la provincia de Loja. Y vienen ya otros temas. ¿Esa es la de la que estamos hablando? A ver, bueno, No. escuchémosla. La que estamos escuchando acá es Hoja Seca, que ya es Lucho como solista, porque ya después viene la historia de la separación del dúo Bowen Villafuerte y viene Lucho como solista. Escuchemos un momentico a Lucho Bowen. De angustia y de zozobra, soy como todo bosque de árboles musgosos, de tallos agobiados por crueles decepciones. Soy como todo bosque de árboles musgosos.